Hola, muy buenas de nuevo, bienvenidos a mi canal David Tech. Hoy os voy a hablar de otro método para poder procesar imágenes HDR con nuestra cámara Insta-One 360R. En este vídeo de aquí os hablé de cómo hacerlo con una simple exposición. Hoy, como os dije en ese vídeo, os voy a explicar cómo tomar 9 exposiciones distintas y con un poquito de ayuda de Lightroom y Photoshop conseguir una foto de 360 en HDR muy buena y con muy buena calidad. Sin más dilación, os dejo con el vídeo. Como veis, aquí tenemos el resultado de las fotos que hemos hecho con la configuración que os he mostrado en la cámara. Hemos hecho 3 fotos en HDR con 9 exposiciones. Esta es la primera con sus 9 correspondientes fotos. Esta sería la segunda. Y esta sería la tercera. Y lo que vamos a hacer ahora es exportar las 3 fotografías dentro de Insta Studio. Una vez exportadas podemos comprobar, una vez que carguen, tarda un poquito, porque el propio programa está juntando las 9 imágenes en una sola para mostrarnos el resultado final HDR. Aquí tenemos la primera, está cambiada la vista Tiny Planet, podemos jugar alrededor con ella, pero simplemente lo que quiero hacer aquí es comprobar que las 3 fotos estén bien, se vean correctamente y las procederé a exportar. Le damos al botón para exportarlas, dejamos HDR Photo y muy importante que esté marcado exportar All Exposure Photos para que nos junte las 9 en una sola. Elegimos la ruta donde las queremos guardar y lo que va a hacer Insta Studio es crear una carpeta dentro de la ubicación que le digamos conteniendo todas las fotos originales más una foto en RAW con todas las exposiciones juntas más un JPEG ya exportado. Este proceso tarda un poquito, tenemos que tener un poco de paciencia, pero vamos, en 1 o 2 minutos debería estar listo. Una vez que se haya acabado, abrimos la carpeta contenedora y vamos a ver lo que os comentaba, esa carpeta con todos los archivos que tiene dentro, que son los 9 archivos RAW de la foto original, más el merge, que es básicamente la foto con todos los demás combinada, y lo mismo pero en formato JPEG. Entonces lo que vamos a hacer es, en el primer método, os voy a enseñar cómo quedaría el JPEG, y el primer método que quiero hacer es coger los 9 archivos individuales y pasarlos en Lightroom, para que Lightroom nos los componga en vez de Lista Studio. Una vez importados en Lightroom, podemos ver que seleccionándolos todos, botón derecho tenemos una opción que lo que nos va a permitir es combinar todas estas fotografías en una sola con HDR, y Lightroom va a hacer el trabajo de ajustar la imagen por nosotros. Aquí podemos elegir el tipo de alineación fantasma, que es como cada foto tiene una exposición distinta, puede haber movimientos. Entonces, si ha habido bastantes movimientos, tendremos que subir a medio o alto. Si marcamos lo de mostrar su posición, veremos las partes donde se ha detectado movimiento entre las distintas fotos.
Vemos que ya ha acabado y si nos acercamos un poquito veremos las zonas rojas, el movimiento que se ha producido entre unas tomas y otras. En este caso ha habido bastante poco, por eso dejándolo en bajo ninguno será suficiente. Le damos a combinar y ahora nos está creando el HDR. Este proceso tarda unos segundos o unos minutos, depende de lo grande que sean las fotos. Voy a hacer las imágenes un poquito más grandes para que podáis ver la diferencia entre las 9. Básicamente lo que hace la cámara es tomar 9 fotos con distintas exposiciones. Lo que modifica la cámara es la velocidad de obturación, haciendo que salgan desde muy claras a muy oscuras. En este caso la velocidad es muy baja, está muy abierto, por lo tanto captura más luz, por eso son imágenes más quemadas. Según vamos avanzando vamos viendo cómo la velocidad de obturación va cambiando hasta que la obturación es pequeña y la luz que entra en la cámara es muy poca, como en esta última foto. La foto que estamos creando ahora es una combinación de todas ellas, lo que hará que consigamos toda la información de las zonas con sombras y toda la información de las zonas con las altas luces. Ya tenemos la imagen generada y ahora si la abrimos en Lightroom, utilizamos la opción de revelar. No solo nos ha creado la combinación de las imágenes, sino como le hemos dicho combinar en HDR, vemos que nos ha hecho los ajustes que ha considerado oportunos Lightroom. Ajustes de temperatura, de exposición, contraste, iluminaciones, etc. Aquí podemos jugar como queramos. Esto no es un tutorial acerca de Lightroom, pero bueno, modifico algunos valores para que veáis cómo cambia la imagen. Una vez que estamos contentos, le damos botón derecho encima de la imagen y editar en Photoshop. Nos va a abrir automáticamente Photoshop y cargar esta foto que estamos editando. Una vez abierto Photoshop vamos a seguir el mismo procedimiento que seguimos en el vídeo que os dejo aquí arriba. Básicamente hay que ir a menú 3D, elegir panorama esférico y nuevo panorama de las capas seleccionadas. Una vez que nos cargue la vista panorámica en 360, podría seguir editando en Photoshop, pero este no es un tutorial acerca de Photoshop tampoco, por lo que simplemente vamos a exportar esta imagen dándole al menú 3D, panorama esférico de nuevo, exportar panorama. Aquí elegiremos el nombre y la ubicación y en este caso elegimos formato PNG. Una vez exportada la foto, tarda unos momentos, la foto estaría lista para poder ser visualizada en cualquier visualizador de fotos 360. En este caso, por motivos de simplicidad, lo que vamos a utilizar es Google Fotos para ver cómo quedaría el resultado final y ver que perfectamente se reconoce como una foto de 360. Para ello abrimos Google Fotos y lo que vamos a hacer es arrastrar directamente la foto que hemos creado . Una vez que ha acabado, vamos a actualizar, o esperamos un poquito y aparecerá sola. Vemos que tiene el símbolo que nos indica que es una foto 360, que podemos abrir y podemos empezar a movernos alrededor de ella. Lo que vamos a hacer a continuación es el segundo método, que sería, en lugar de elegir los 9 archivos individuales,
que nos ha generado la cámara cuando hemos hecho la foto, vamos a elegir el fichero que nos ha generado el propio Insta al exportar, el fichero Merge. Este fichero sigue siendo un fichero RAW que podemos abrir en Lightroom. Vamos a importarlo ahora mismo. Y una de las mayores diferencias es que anteriormente teníamos que hacer la foto HDR con Lightroom y él nos la editaba. Aquí ya está combinadas todas las fotografías, pero no hay ningún tipo de edición. Como veremos en revelar, todos los valores de la foto están por defecto. Exposición, contraste, iluminación, todo está por defecto. Aquí tendríamos que nosotros manualmente editarlo. Vamos a darle automático porque no quiero perder mucho tiempo en esto, en este tutorial. Y una vez que tuviésemos la foto como quisiéramos, os abro un poco la vista para que veáis el antes y el después con los retoques que se van haciendo. Y como os decía, una vez que estéis contentos, pues solo quedaría exportar la foto en Photoshop de nuevo para hacer el mismo proceso que hemos hecho anteriormente. Para ello, botón derecho como antes, editar en Photoshop, y Photoshop nos va a abrir con la foto ya cargada y con la capa de la propia foto hecha. No nos entendemos con una edición de Photoshop, simplemente cargaremos la vista esférica, dando el panorama esférico, nuevo panorama de capas. Y cuando Photoshop la haya cargado, vamos a exportarla directamente como hemos hecho anteriormente. Aquí elegimos la ubicación de nuevo, elegimos el nombre que le queremos dar y vamos a elegir PNG. Guardamos y nos exportará esta foto HDR final. Vamos a hacer el mismo procedimiento de antes, vamos a ayudarnos de Google Fotos para subir nuestra foto 360 HDR y poder ver cómo quedaría. Y a su vez ver que efectivamente Google Fotos la reconoce. Una vez que ha acabado, vemos que ya está subida, podemos actualizar o esperar a que aparezca sola y ya tendremos la foto con el icono de la vista 360. La cargamos y ya tenemos nuestra nueva foto con el visor de 360 de Google Fotos, en la que podremos ver alrededor de ella y ver cómo ha quedado. Aquí veis cómo lo que ocupa la foto son casi 80 megas y lo que voy a comprobar ahora es si subimos el archivo JPEG que nos ha generado el Insta Studio, la diferencia. Quiero que veáis que ese archivo JPEG es de 7 megas, por lo que contiene menor información en el resultado final. Nuestra foto que hemos procesado son 80 megas y debería tener mayor calidad. Simplemente para que veáis ambas en Google Fotos lo que vienen ocupando. Ha acabado ya la foto JPEG que nos generó el Insta Studio. Y si queréis podemos ver que efectivamente también es una foto 360, lo único que son solamente 7 megas. Quizás en el vídeo de YouTube por la compresión no se aprecia la diferencia entre ambas fotos, pero hay bastante diferencia en cuanto a la información que tenemos en una y en otra. Como habéis visto en este vídeo, lo que hemos hecho no requiere grandes conocimientos y de esta manera tan sencilla la propia cámara nos ofrece la posibilidad de capturar muchas exposiciones y conseguir tener una foto HDR con la mayor calidad posible. Espero que os haya gustado. Por favor, no os olvidéis de suscribiros si os ha gustado el vídeo y darle a la campanita. Y pronto os veré en el próximo vídeo. Muchas gracias de nuevo.